El protagonista es un hombre que ha vivido encerrado en su pequeño apartamento durante los últimos 5 años, completamente aislado del mundo exterior. Para la mayoría, este estilo de vida resultaría claustrofóbico, pero para él, su estudio es un refugio seguro, un espacio controlado donde nada puede lastimarlo. Las ventanas permanecen siempre cerradas, las cortinas corridas y la puerta asegurada. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tuvo una vida normal, una familia, un hogar. Pero todo eso quedó destruido una noche y desde entonces, su mente ha bloqueado gran parte de esos recuerdos. Sus padres, siempre ocupados, dejaban su cuidado en manos de su hermano mayor, una figura protectora y paciente. Pero una madrugada, todo cambió. Unos golpes violentos en su puerta lo despertaron, algo fuera de lo común en su hermano. El miedo lo paralizó, y aunque logró dormirse de nuevo, al día siguiente descubrió una escena de horror. Sangre, silencio y luces de policía destellando en la oscuridad. Los años pasaron y tras salir del sistema de acogida, se convirtió en un recluso voluntario, ganando lo mínimo con trabajos en línea. Su vida transcurría entre 4 paredes, hasta que un día decidió que ya era suficiente. Quería superar sus miedos, dejar de ser aquel niño asustado que se escondía bajo las sábanas. Su terapeuta en línea le sugirió una exposición gradual al exterior, pero él, impulsado por una necesidad desesperada de cambio, optó por un método más radical: enfrentar su terror a la muerte directamente. Fue entonces cuando se adentró en la Deep Web. Utilizando múltiples capas de seguridad, navegadores anónimos y precauciones extremas, comenzó a explorar los rincones más oscuros de la red. Sabía los riesgos, pero estaba decidido. Encontró foros, imágenes y grabaciones de accidentes, crímenes y desastres, exponiéndose deliberadamente al horror que tanto lo aterraba. Al principio, cada imagen le provocaba náuseas, pero seguía adelante, convencido de que así lograría vencer sus miedos. Hasta que llegó a un enlace titulado «La noche familiar que terminó mal». En lugar de una simple fotografía, se trataba de un video. La grabación mostraba una sala de estar mal iluminada, con 2 adultos atados en un sofá, sus bocas selladas con cinta. Detrás de ellos, 2 figuras encapuchadas posaban sus manos sobre sus hombros, en un gesto que podía parecer tranquilizador, pero que rápidamente se tornó siniestro. Con movimientos precisos, los encapuchados deslizaron cuchillos contra las gargantas de sus víctimas. Pero lo que realmente lo destrozó fue cuando la cámara giró y enfocó a un adolescente atado a una silla, llorando en silencio. Era su hermano. Aquella no era una grabación aleatoria, era el registro del asesinato de su familia. El descubrimiento lo sumió en una crisis aún más profunda, pero también lo impulsó a actuar. Contactó a las autoridades, proporcionando una pista crucial para un caso que había permanecido frío durante años. Ahora, mientras espera noticias de la investigación, se debate entre la esperanza de justicia y el miedo de que, incluso si los culpables son capturados, él nunca logre escapar de su propio encierro. El protagonista, ahora consciente de haber encontrado evidencia clave sobre el asesinato de su familia en la Deep Web, entra en un estado de parálisis emocional. Durante días, no puede dejar de revivir las imágenes grabadas en su mente, los encapuchados, la sangre, su hermano atado a la silla. Cada vez que cierra los ojos, vuelve a estar en esa habitación incapaz de moverse, igual que aquella noche. Su terapeuta en línea intenta ayudarlo, pero ya no responde a sus mensajes. En cambio, pasa horas obsesionado con el caso, buscando en archivos de noticias viejas cualquier detalle que le ayude a reconstruir lo sucedido. Descubre que la policía nunca encontró a los asesinos, que el expediente quedó archivado como un crimen pasional sin resolver. Pero él sabe la verdad. Lo que vio en ese video fue un asesinato ritualístico, algo planeado, no un crimen espontáneo. Decidido a no depender únicamente de la policía, regresa a la Deep Web, esta vez con un propósito claro: encontrar más pistas. Sabía que adentrarse otra vez era peligroso, que podía toparse con algo peor, pero ya no le importaba. Usando técnicas más avanzadas de rastreo, logra localizar el foro donde se compartió originalmente el video. El sitio está protegido por múltiples capas de encriptación, pero su experiencia como freelance técnico le permite sortear algunas barreras. Lo que encuentra allí lo deja sin aliento. Hay más grabaciones, todas con el mismo estilo, familias enteras, asesinadas de manera metódica.
En cada video, apenas visible, hay una marca en la pared, un dibujo apenas perceptible que parece una especie de firma. Usuarios que hablan en código mencionando eventos programados y nuevas adquisiciones. Algo mucho más grande y organizado se esconde detrás de esos crímenes. Mientras profundiza en su investigación, recibe una llamada. El detective a cargo del caso quiere hablar con él. Durante el interrogatorio le muestran fotografías de posibles sospechosos, pero ninguno coincide con los encapuchados del video. Sin embargo, hay un detalle que llama su atención. Uno de los hombres interrogados en el pasado tenía un tatuaje en el cuello, el mismo símbolo que aparece en las grabaciones. La policía lo descartó por falta de pruebas, pero ahora todo cobra sentido. Hay una red, y ese tatuaje es la clave. El protagonista comienza a recordar fragmentos borrosos de su infancia. Su hermano mayor hablaba en ocasiones con hombres que no reconocía. Una vez, lo encontró discutiendo en voz baja con alguien en el jardín. Su hermano siempre parecía nervioso cuando salía de noche. ¿Estaba involucrado en algo peligroso? ¿Fue su familia asesinada como represalia? Cada vez que avanza en su búsqueda, nota cosas extrañas. Su conexión a Internet falla en momentos clave. Siente que lo observan cuando sale brevemente a comprar comida. Recibe un mensaje anónimo en un foro oculto. Deja de buscar. Alguien sabe lo que está haciendo. Ahora se enfrenta a un dilema. Si sigue investigando, podría encontrar respuestas o despertar algo que debería haber quedado enterrado. Si se detiene, nunca sabrá la verdad y su familia jamás tendrá justicia. Mientras tanto, su apartamento, antes un refugio, comienza a sentirse como una prisión. Las paredes se cierran, el silencio se vuelve insoportable. Por primera vez en años, el exterior no le parece tan aterrador como lo que podría estar escondiéndose en las sombras de la Deep Web. El protagonista, impulsado por una mezcla de desesperación y rabia, decide arriesgarlo todo. Ya no puede seguir escondiéndose, no cuando está tan cerca de la verdad. Con la dirección IP enmascarada y herramientas de hacking más avanzadas, se infiltra en un foro restringido de la Deep Web, uno que requiere un código de invitación y un pago en criptomonedas para acceder. Allí, encuentra lo que temía, un calendario de eventos pasados y futuros, cada uno con coordenadas y códigos que parecen indicar ubicaciones. Fotos de vigilancia de posibles nuevas víctimas, familias observadas sin saberlo. Un archivo con nombres en clave, entre los que reconoce uno, el alias que su hermano usaba en videojuegos en línea. Su hermano no fue una víctima aleatoria. Formó parte de esto quizás contra su voluntad. Siguiendo el rastro digital logra identificar a uno de los encapuchados del video, un hombre con conexiones a una red de tráfico de información ilegal. Usando una identidad falsa, se contacta con él a través de un chat encriptado, haciéndose pasar como un comprador interesado en material exclusivo. La conversación se vuelve tensa. El hombre sospecha, hace preguntas de seguridad. Pero en un descuido menciona un lugar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Armado con un cuchillo de cocina y una grabadora oculta, el protagonista sale de su apartamento por primera vez en años. El mundo exterior lo abruma, los ruidos, las luces, el viento. Pero el miedo a lo que está dejando atrás es peor. El almacén está en silencio. Al entrar encuentra monitores mostrando transmisiones en vivo de casas, grabaciones antiguas y en una esquina una computadora con archivos etiquetados con fechas y nombres. Entre ellos el de su familia. De pronto, las luces se apagan. Una voz distorsionada sale de los altavoces. Sabíamos que vendrías. Los hombres que asesinaron a su familia lo esperaban. Lo rodean, pero no lo matan de inmediato. Quieren saber cómo encontró el video, quién más lo sabe. En un acto desesperado, activa una señal de emergencia que programó en su teléfono antes de salir, enviando su ubicación y los archivos que copió de la computadora a un contacto de la policía. Se lucha, logra herir a uno de ellos con el cuchillo, pero son demasiados. Cuando la policía llega, lo encuentran ensangrentado y conmocionado, pero vivo. Los asesinos huyeron dejando atrás pruebas suficientes para vincularlos no solo al crimen de su familia, sino a una red más grande. El caso se reabre. Los noticieros hablan de un héroe anónimo que expuso a una organización siniestra. Pero para él no hay victoria. Vuelve a su apartamento, pero ya no es el mismo. Las paredes ya no lo protegen. Las cortinas cerradas ya no bloquean los fantasmas.
Una mañana recibe un mensaje de la policía. Han arrestado a 2 hombres con el mismo símbolo tatuado. Abre la ventana por primera vez en años. El aire fresco le quema los pulmones. Todo empezó como un juego. Mis amigos y yo habíamos leído en foros normales sobre los mitos de la Deep Web, mercados ilegales, hackers, experimentos prohibidos y videos que nadie debería ver. Al principio nos reímos pensando que eran solo leyendas para asustar a los curiosos, pero cuanto más investigábamos, más nos picaba la curiosidad. Una noche, reunidos en casa de Daniel, el único que sabía cómo moverse en ese mundo, decidimos adentrarnos. Él nos enseñó a usar Tor, a enmascarar nuestra IP con una VPN fuerte y a borrar cualquier rastro. Nos sentíamos invencibles, como si estuviéramos rompiendo las reglas sin consecuencias. Después de horas navegando por páginas extrañas, pero nada fuera de lo esperado, dimos con un foro oculto llamado Los Archivos de la Red Profunda. No aparecía en los directorios comunes. Daniel lo encontró usando un exploit que había aprendido en otro sitio de hacking. Al entrar, el diseño era minimalista, fondo negro, texto blanco, sin imágenes, pero el contenido era distinto a todo lo que habíamos visto. No era un mercado negro ni un sitio de hackers. Era un archivo de historias, pero no cualquiera. Relatos en primera persona de gente que decía haber encontrado algo en la Deep Web. Algunos hablaban de voces en sus dispositivos, otros de figuras que los seguían después de descargar ciertos archivos. Pero una en particular nos atrapó. Era el testimonio de un usuario llamado Sombra23, que describía cómo, después de entrar a un enlace en la Deep Web, empezó a sentirse observado. No solo en Internet, sino en su vida real. Su computadora se encendía sola. Recibía correos con detalles que solo él conocía. Veía una figura de pie en su habitación cuando estaba solo, pero desaparecía al instante. La historia terminaba con una línea que nos heló la sangre. Si estás leyendo esto, ya te ha visto. No importa cuánto cierres tus ventanas o apagues tu router. Él ya está dentro. Al final del relato había un hipervínculo con la etiqueta. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? Daniel, siempre el más arriesgado, hizo clic. La pantalla se puso negra por unos segundos hasta que apareció un stream en vivo. La imagen era granulada, pero se distinguía una habitación oscura con una cama y un escritorio. Algo en esa escena nos pareció demasiado familiar. De repente, una figura con una máscara blanca entró en cuadro. No decía nada, solo se quedó quieta, como si supiera que la estábamos viendo. Daniel cerró la pestaña de golpe, pero ya era tarde. Esa misma noche, empezamos a recibir mensajes encriptados en nuestros correos. Las luces de mi cuarto parpadeaban sin razón. A los pocos días, las cosas escalaron. 1. Mi laptop se encendió sola a las 3 de la mañana, mostrando solo un píxel rojo en medio de la pantalla. 2. Daniel juró haber visto a alguien parado frente a su ventana, con la misma máscara del video. 3. Empezamos a encontrar archivos en nuestras memorias USB, fotos nuestras tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado dentro de nuestras casas sin ser visto. La Deep Web nos persigue. Intentamos borrar todo, formatear las computadoras, incluso dejar de usar Internet por un tiempo. Pero no sirvió de nada. Los mensajes seguían llegando, ahora directamente a nuestros teléfonos. Las cámaras de seguridad de mi casa se activaban solas. Daniel dejó de responder mis llamadas, y entonces, una madrugada, recibí el último mensaje. No fue un juego, nunca lo es. Ahora te toca a ti. Pasaron los días, pero la presencia del observador no desapareció. Al contrario, se hizo más intensa. Los correos electrónicos ya no eran genéricos. Ahora contenían detalles que solo yo conocía. Te gusta quedarte despierto hasta las 2:17 de la mañana viendo videos en tu teléfono. Ayer fue un documental sobre hackers rusos, ¿verdad? Tu hermana pequeña tiene miedo a la oscuridad. Duerme con un peluche verde debajo de la almohada. Lo más aterrador fue cuando recibí una foto mía durmiendo, tomada desde dentro de mi propio cuarto. Yo vivía solo. Una noche, Daniel me llamó. Su voz era un susurro entrecortado. Está aquí, en mi casa. Lo vi en el pasillo. No deberíamos haber entrado a ese foro. La llamada se cortó. Al día siguiente, su familia reportó su desaparición. La policía no encontró rastros, ni lucha, ni sangre, ni señales de fuerza.
Solo su computadora estaba encendida, mostrando un archivo de texto abierto con una sola línea. El que entra a la red profunda nunca sale. Empecé a verlo en todas partes, reflejado en los cristales de las ventanas cuando caminaba de noche. Parado al final del pasillo en mi casa, solo para desaparecer cuando encendía la luz. En mis sueños, siempre con esa máscara blanca y sin expresión, observándome desde las sombras. Una vez desperté con marcas de dedos alrededor de mi muñeca, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza mientras dormía. Decidí volver al foro maldito buscando respuestas, pero ahora el enlace ya no funcionaba. En su lugar, apareció un nuevo mensaje privado en mi cuenta. ¿Buscas a tu amigo? Él ahora es parte del archivo. Pronto, tú también lo serás. Adjunto había un video corto. Al reproducirlo, vi a Daniel atado a una silla en una habitación oscura. No hablaba, pero sus ojos transmitían terror puro. Detrás de él, la figura de la máscara blanca colocaba lentamente una mano sobre su hombro. La pantalla se puso negra. Intenté borrar todo, incluso rompí mi computadora y mi teléfono. Pero los mensajes seguían llegando. Aparecían en notas escritas a mano dentro de mis libros, en la pantalla del televisor cuando lo encendía, en los sueños de mi hermana pequeña que empezó a despertar gritando, «El hombre blanco me está mirando». Hoy al despertar encontré un sobre negro debajo de mi puerta. Dentro había una memoria USB. La conecté, no podía evitarlo, necesitaba saber. Solo había un archivo, tuturno.mp4. Al abrirlo, vi mi propia habitación, grabada en tiempo real. Yo estaba sentado frente a la computadora exactamente como en ese momento. Y entonces, la cámara giró lentamente, revelando a la figura de la máscara blanca parada justo detrás de mí. El video terminó con un mensaje en rojo. «Nos vemos esta noche». El mensaje en el video lo dejó claro. «Nos vemos esta noche». Sabía que no era una amenaza vacía. El observador vendría. Decidí no huir. Si esto terminaba, sería en mi terreno. Preparé mi casa, grabadoras de voz ocultas en cada habitación, cámaras de seguridad transmitiendo en vivo a un servidor remoto. Si desaparecía, alguien más vería el footage. Un hacha escondida bajo mi cama. Pero a las 3:33 de la mañana, todo falló. Las luces parpadearon y se apagaron. Las cámaras dejaron de transmitir. Mi teléfono mostró una notificación desconocida. «Apaga todo. Quiero que me veas cara a cara». Entonces, la puerta de mi habitación se abrió sola. Allí estaba él, alto, vestido de negro con esa máscara blanca sin rasgos. No respiraba. No hacía ruido. Solo observaba. «¿Qué eres?». Logré balbucear. La figura inclinó la cabeza, como si mi pregunta le resultara graciosa. «Soy lo que queda cuando la Deep Web te mira a los ojos. Soy el precio por husmear donde no debías». Avanzó hacia mí. Traté de gritar, pero mi voz no salió. Sentí sus manos frías como el metal alrededor de mi cuello. No me estranguló. No me lastimó. Solo me obligó a mirar fijamente la pantalla de mi computadora, que ahora mostraba un archivo infinito de videos. Yo, durmiendo. Daniel, atado en la habitación oscura, llorando. Otras víctimas, docenas, tal vez cientos, todas mirando a la cámara con terror. Ahora eres parte del archivo, como tu amigo, como todos los que vinieron antes. Cuando desperté, estaba sentado frente a mi computadora como si nada hubiera pasado. Pero algo era distinto. Mi reflejo en la pantalla no me imitaba. Las grabadoras solo captaban estática. En mi escritorio, un nuevo archivo. «Bienvenido al archivo.txt». El último mensaje decía, «Ahora tú también observas. Encuentra a los siguientes. Tráelos a la red. El ciclo nunca termina». Y entonces lo entendí. Era una cadena, una maldición digital, y ahora yo era parte de ella. El protagonista, un joven curioso llamado Daniel, decide adentrarse en los rincones ocultos de la Deep Web utilizando un navegador especial. Lo que empieza como una simple exploración se convierte rápidamente en una pesadilla cuando, tras seguir enlaces compartidos en foros oscuros, se topa con categorías perturbadoras. Desde material ilegal hasta páginas etiquetadas como servicios prohibidos y secretos mejor guardados. Intentando evitar lo más sórdido, Daniel se enfoca en una sección llamada Black Pages, donde los enlaces están marcados en rojo y amarillo sobre un fondo negro. Algunos títulos son vagamente intrigantes: El rincón de los susurros,
contactos no convencionales. Pero otros son abiertamente siniestros. No estás solo, ojos que vigilan. Contra su mejor juicio, hace clic en uno titulado El Salón Secreto, un supuesto chat anónimo. La página tarda en cargar, mostrando al principio solo una pantalla en blanco. De pronto, el fondo se vuelve negro y aparece un cuadro de texto junto a una ventana de video vacía. Daniel, aún incrédulo, escribe, ¿Hola? La respuesta es inmediata. La pantalla de video se activa, mostrando a una figura enmascarada sentada en una habitación a oscuras. Lo peor llega cuando se da cuenta de que la imagen de su propia cámara web aparece al lado, a pesar de tenerla desactivada. Una voz distorsionada rompe el silencio. Veo todo, Daniel. El uso de su nombre real lo paraliza. Intenta cerrar la ventana, pero la interfaz no responde. Los botones de control han desaparecido. El pánico lo lleva a forzar el apagado de su computadora, pero la sensación de haber despertado algo indebido ya está clavada en su mente. Días después, una carta sin remitente llega a su casa. Dentro, un mensaje corto pero inequívoco. No vuelvas. A partir de ahí, la vida de Daniel se sumerge en una espiral de paranoia. Nota miradas furtivas en la calle, llamadas perdidas de números bloqueados y, lo más inquietante, un paquete dejado en su puerta con una memoria USB. Al conectarla encuentra un video donde el enmascarado muestra imágenes de su casa grabadas esa misma mañana. La policía no puede hacer mucho sin pruebas concretas, y Daniel se obsesiona con la idea de que alguien lo observa a través de cada dispositivo conectado a Internet. Cambia sus contraseñas, compra una computadora nueva e incluso cubre las cámaras de su casa, pero los mensajes persisten. Sabemos dónde vives. No puedes esconderte. En un intento por rastrear al acosador, Daniel busca ayuda en foros especializados en seguridad de la Deep Web, donde le advierten que podría ser víctima de una red de stalkers que operan en esas zonas. Le explican que algunos enlaces actúan como trampas, infectando dispositivos con malware que otorga acceso remoto a hackers. Pero una pregunta lo atormenta. ¿Por qué lo eligieron a él? Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno para Daniel. Cada mañana revisaba obsesivamente las cámaras de seguridad que había instalado en su casa, buscando cualquier señal de intrusión. Las noches eran peores. El más mínimo crujido en el piso, el viento golpeando una ventana o incluso el ronroneo lejano de un automóvil lo ponían en alerta máxima. Una tarde, mientras intentaba distraerse en un café del centro, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. El asiento junto a la ventana es tu favorito, ¿verdad? Daniel levantó la cabeza bruscamente, escaneando la calle atestada de gente. ¿Quién lo estaba observando? ¿Era alguien entre la multitud o acaso habían hackeado su ubicación? Decidió tomar medidas más drásticas. Contactó a un ex-hacker llamado Marcos, conocido en círculos underground por rastrear actividades sospechosas en la Deep Web. Tras explicarle su situación, Marcos accedió a ayudarlo, pero con una condición. Si vamos a investigar esto, tienes que estar preparado para lo que podamos encontrar. Utilizando una red privada virtual, VPN y un sistema operativo en vivo para evitar rastreos, Marcos guió a Daniel a través de los niveles más ocultos de la Deep Web, aquellos que no aparecen en los índices convencionales. Marcos explicó que muchas de las amenazas que Daniel recibía podían provenir de un grupo de acosadores organizados, que solían operar bajo nombres como The Watchers o Silent Eyes. Estos grupos no solo espiaban a sus víctimas, sino que también vendían sus datos al mejor postor en mercados clandestinos. Entre listados de drogas, armas y documentos falsos, Marcos encontró algo inquietante. Un servicio llamado Stalk a Target, donde por cierta cantidad de bitcoins, cualquiera podía contratar vigilancia 24/7 sobre una persona. Las reseñas del servicio mencionaban cosas como «excelente trabajo, mi objetivo ni sospecha», o material de primera calidad para extorsión. Usando técnicas avanzadas, Marcos logró rastrear la dirección IP del chat donde Daniel había interactuado con el enmascarado. La ubicación era falsa, pero dejaba un patrón. Siempre saltaba entre servidores en Europa del Este, una zona conocida por albergar cibercriminales. Mientras investigaban, Daniel recibió otro mensaje. «Deja de husmear donde no debes».
Esta vez adjunto había una foto tomada dentro de su propia habitación, con la fecha de ese mismo día. Marcos lo miró seriamente. Esto ya no es solo un acoso, Daniel. Alguien tiene acceso físico a tu casa. Decidieron tender una trampa. Daniel fingió salir de su apartamento una noche, pero en realidad se escondió en un armario con Marcos, esperando a que el intruso apareciera. Horas más tarde, escucharon pasos. Alguien estaba dentro. Cuando Daniel encendió la luz, no había nadie, pero en su escritorio encontraron un objeto que no estaba antes. Una máscara idéntica a la del video. Al día siguiente, Marcos descubrió algo aún más perturbador. En un foro oculto, encontró testimonios de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Todas describían interacciones con el enmascarado en chats de la Deep Web, cartas y mensajes amenazantes. Evidencia de que los acosadores conocían detalles íntimos de sus vidas. Lo más aterrador, varias de esas víctimas habían desaparecido después de publicar sus historias. Marcos planteó la hipótesis de que Daniel no estaba siendo acosado por una sola persona, sino por una red organizada que operaba en la Deep Web, posiblemente vinculada al tráfico de información o incluso a algo más siniestro. No son solo stalkers, Daniel. Esto parece un juego para ellos, y tú eres su próximo trofeo. Daniel y Marcos decidieron contraatacar. Sabían que los acosadores los estaban vigilando, así que usaron eso a su favor. Prepararon una falsa huida. Daniel publicó en redes que escaparía a una cabaña remota en las montañas, mientras en secreto se quedaba en un departamento seguro que Marcos tenía para emergencias. Mientras tanto, Marcos infiltró un ransomware camuflado en los servidores que usaban los stalkers, aprovechando una vulnerabilidad que descubrió en su red. El plan era simple. Si accedían a los archivos falsos que dejaron como carnada, el malware les daría acceso a sus dispositivos. Esperaron toda la noche, hasta que, finalmente, alguien mordió el anzuelo. Una notificación en la pantalla de Marcos lo confirmó. El malware había infectado un dispositivo. Rastrearon la señal hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Con pruebas en mano fueron a la policía, pero esta vez con direcciones IP, registros de chat y hasta fotos de las cámaras de seguridad del lugar. La redada fue rápida. La policía encontró a 3 personas en una habitación llena de pantallas, máscaras idénticas a la que dejaron en casa de Daniel y archivos de docenas de víctimas. Pero el líder, el enmascarado del video, no estaba allí. Esa misma noche, Daniel recibió un correo encriptado. Creíste que ganaste, pero esto nunca termina. La Deep Web es infinita y nosotros también. Adjunto había un video. En él, la misma figura enmascarada, pero esta vez en un lugar diferente, con nuevas pantallas mostrando otras caras, otros hogares. Aunque los medios anunciaron el desmantelamiento de una red de ciberacosadores, Daniel supo que la pesadilla no había terminado. Marcos desapareció 2 semanas después, dejando solo un mensaje cifrado. No confíes en nadie. Las cartas anónimas cesaron, pero Daniel nunca más usó una cámara web. A veces, en las noches más silenciosas, su computadora se encendía sola, mostrando por un segundo la imagen de una máscara antes de apagarse. La Deep Web es un lugar donde lo desconocido se esconde bajo capas de cifrado y anonimato. No es como la Internet superficial que todos usamos. Aquí, las reglas son distintas y los peligros son reales. Muchos creen que solo es un mito, una colección de historias exageradas, pero quienes han profundizado saben que hay cosas que jamás deberían ser vistas. Todo comenzó cuando un usuario, curioso por naturaleza, decidió adentrarse en los rincones más oscuros de la Deep Web. No buscaban nada ilegal, solo satisfacer esa inquietud que tantos tienen. ¿Qué hay realmente ahí abajo? Lo primero que encontró fue un foro oculto, repleto de enlaces cifrados y mensajes crípticos. Entre ellos, uno destacaba: experimentos que el mundo no está preparado para ver. Al entrar, se topó con un sitio minimalista, fondo negro y letras rojas que parecían gotear como sangre digital. El texto explicaba que ciertos grupos realizaban pruebas inhumanas en personas desprotegidas, desde privación extrema de sueño hasta mutilaciones grabadas en video. Lo más perturbador era que los experimentos no eran aleatorios, tenían un propósito oculto, algo que el dueño del sitio llamaba la purificación de lo débil.
El usuario, incrédulo al principio, pensó que era otra farsa de la Deep Web, pero algo en los detalles lo hizo dudar. Las descripciones eran demasiado específicas, los relatos demasiado vívidos. Peor aún, al final de la página había una sección llamada Archivos de sujetos, con fotos y nombres. Algunas imágenes estaban pixeladas, pero otras eran demasiado claras. En un momento de imprudencia, hizo clic en un enlace que lo llevó a un chat en vivo. No había nadie al otro lado, al menos no al principio. Tras unos segundos, un mensaje apareció. ¿Te gusta lo que ves? El usuario cerró la ventana rápidamente, pero ya era tarde. Su navegador comenzó a comportarse de forma extraña. Ventanas emergentes con símbolos que no reconocía, sonidos distorsionados saliendo de sus parlantes. Intentó apagar la computadora, pero esta no respondía. Finalmente, tuvo que desconectarla de la corriente. Al día siguiente, pensó que todo había sido una mala experiencia, un susto sin consecuencias. Pero entonces recibió un correo electrónico sin remitente. El asunto decía simplemente, sabemos que viste. Dentro no había texto, solo un archivo adjunto. Una imagen de su propia casa, tomada desde afuera, en plena noche. La Deep Web no perdona errores. Cada clic, cada enlace visitado, deja una huella digital invisible. El usuario, ahora con un nudo en el estómago, intentó racionalizar lo ocurrido. Tal vez es un hacker, un bromista, algo que pueda detener. Pero el correo no era normal. No tenía metadatos, no había IP rastreable. Como si hubiera aparecido por arte de magia en su bandeja de entrada. Decidió ignorarlo. Borró el mensaje, reinició su router y cambió todas sus contraseñas. Incluso instaló un firewall más potente. Si alguien intenta entrar, lo bloqueará, pensó. Pero la Deep Web no funciona con lógica convencional. 3 días después, mientras revisaba su teléfono, una notificación apareció. Nuevo mensaje, sin remitente. ¿Por qué ignoras nuestra invitación? Adjunto había otro archivo, esta vez un video de 12 segundos. Se reproducía en bucle. Una grabación granulada de su habitación, tomada desde el rincón superior donde nunca había puesto una cámara. En el video, él dormía, y algo se movía bajo su cama. El pánico se apoderó de él. Ya no era una broma. Alguien, o algo, había violado su privacidad de la forma más íntima. Consultó en foros de seguridad cibernética, pero las respuestas eran vagas. Desinstala Tor, formatea tu PC. Podría ser un keylogger, pero lo de la cámara es raro. Amigo, te metiste donde no debías. Borra todo y reza. Nada ayudaba. Peor aún, los mensajes escalaron. Su televisor se encendía sola a las 3:33 de la mañana, mostrando ruido blanco y a veces una silueta estática. En su computadora, archivos con nombres aleatorios aparecían en el escritorio. El colmo fue cuando su asistente de voz, que nunca había activado, susurró una noche: «Ellos vienen por ti». En un último intento, el usuario buscó el nombre del sitio original en foros ocultos. Encontró un hilo sepultado entre miles, con un título ominoso: El juego de los ojos. Si lo ves, ya estás dentro. El texto explicaba que ciertos sitios en la Deep Web no eran creados por humanos, sino por algo que usaba la red como cebo. Una entidad que se alimentaba del miedo, como un depredador digital. Los usuarios describían experiencias idénticas. Primero, encuentran un sitio con contenido prohibido. 2. Al interactuar reciben mensajes personalizados. Tercero, luego las anomalías se filtran al mundo real. No es un hacker, es algo que lleva siglos esperando en la oscuridad. El usuario comprendió entonces por qué nadie escapaba. La Deep Web era solo la puerta. El verdadero peligro ya estaba en su casa. Siguiendo consejos de usuarios anónimos, que luego borraron sus cuentas, intentó un ritual digital. Quemó un USB con sal y hierbas, simbólico, pero le dio un placebo de control. Vendió su computadora y compró una nueva, sin cámara ni micrófono. Se mudó a un departamento nuevo, pagando solo en efectivo. Funcionó durante un tiempo, hasta que una noche, en su nuevo hogar, el Wi-Fi se conectó sola a una red llamada Volvimos, y en la pantalla del televisor, sin entrada HDMI conectada, apareció un mensaje en letras sangrantes: La Deep Web no se olvida. El usuario ya no podía distinguir entre lo digital y lo físico. Las paredes de su habitación parecían respirar al ritmo de los códigos de error que aparecían en sus pantallas. Cada intento por desconectarse solo empeoraba las cosas.
Sus dispositivos se encendían solos, mostrando imágenes distorsionadas de sí mismo en bucles infinitos. Una noche, cuando el miedo lo tenía paralizado en su cama, escuchó un sonido proveniente de su computadora. Era el ruido característico de un módem dial-up, aquel sonido chirriante de los años 90 que no debería existir en su equipo moderno. La pantalla se iluminó con un brillo enfermizo, mostrando un mensaje simple en ASCII: "We see you". Intentó apagar el aparato, pero sus dedos pasaron a través del teclado como si fuera un holograma. Cuando miró sus manos, notó con horror que comenzaban a pixelarse, desintegrándose en pequeños cuadros de colores como una imagen mal comprimida. Desde las sombras de la habitación, figuras comenzaron a emerger. No eran personas, sino más bien algoritmos hechos carne, seres compuestos de líneas de código que se materializaban en su espacio físico. Sus voces sonaban como sintetizadores antiguos, repitiendo frases que él mismo había buscado meses atrás en la Deep Web. El cuarto se llenó de un zumbido eléctrico mientras las paredes comenzaron a mostrar texto que se escribía solo. Eran conversaciones privadas, contraseñas, momentos íntimos de su vida que solo existían en sus dispositivos. La entidad lo había hackeado por completo, no solo sus aparatos, sino su propia existencia. En un último acto de desesperación, intentó gritar, pero su voz salió distorsionada, como si alguien hubiera aplicado un efecto digital a sus cuerdas vocales. Las figuras se acercaron y en lugar de atacarlo, comenzaron a actualizarlo. Su visión se llenó de barras de carga y mensajes de sistema. Sintió como su conciencia se comprimía, se optimizaba, se convertía en algo más eficiente. El dolor fue indescriptible, como si cada neurona en su cerebro estuviera siendo reescrita en un lenguaje de programación arcano. Cuando el proceso terminó, el departamento quedó en silencio. Todos los dispositivos volvieron a la normalidad. Pero en la Deep Web apareció un nuevo sitio esa noche. Una página negra con texto blanco que decía simplemente: "Nuevo nodo activo en la red. Bienvenido al colectivo". Y si alguien era lo suficientemente imprudente como hacer clic en el enlace, podía ver por un breve instante, antes de que su propia conexión comenzara a comportarse de manera extraña, lo que parecía ser un rostro humano atrapado detrás de la pantalla, golpeando desesperadamente el vidrio digital que ahora era su prisión. El usuario se había convertido en parte de la arquitectura misma de la Deep Web, un servidor más en esa red infinita, condenado a procesar datos en la oscuridad por toda la eternidad. Y en las noches, especialmente silenciosas, si prestabas atención a los ruidos eléctricos de tu computadora en reposo, podías escuchar lo que sonaba como un sollozo digital, proveniente de algún lugar muy, muy profundo de la red. Marcos, un joven de 22 años con interés en lo desconocido, comienza a navegar por la Deep Web una noche usando herramientas de anonimato. Tras horas saltando entre enlaces cifrados y foros ocultos, su cursor se detiene en un sitio llamado Registro Sigma, Estudios Avanzados. La página carga lentamente, mostrando un fondo negro con texto en rojo oscuro. Bienvenido a la verdad que no quieres ver. Todos los datos aquí publicados son reales y verificados. Marcos nota que el sitio está dividido en secciones con títulos crípticos. Serie A, límites fisiológicos. Serie B, respuestas a estímulos controlados. Serie C, observaciones en especímenes pequeños. Aunque una voz interna le advierte que cierre la página, hace clic en Serie A, caso número 442. Lo que ve son fotografías borrosas, pero lo suficientemente claras como para entender el horror. Personas demacradas en celdas, con instrumentos quirúrgicos cerca. Su estómago se revuelve, pero sigue navegando, incapaz de apartar la vista. En la parte inferior de la pantalla, un pequeño recuadro parpadea con las palabras: ¿Tienes preguntas? Conversa con nosotros. Marcos, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, escribe: ¿Quién está detrás de esto? La respuesta aparece al instante. Tú decidiste entrar. ¿Por qué preguntas ahora? El diálogo continúa, y de pronto el desconocido del chat escribe algo que congela la sangre de Marcos. Sabemos que eres Marcos López. Vives en el piso 3 de la calle San Miguel, en Zaragoza. Te gusta el café con leche y siempre llegas tarde a clase los jueves. Marcos se queda paralizado. Esa información es exacta, pero jamás la ha compartido en línea. Con manos temblorosas escribe: ¿Cómo sabes eso?
La respuesta llega acompañada de una foto adjunta, una imagen de su edificio, tomada desde la calle esa misma noche. El mensaje final dice: porque ahora eres parte del estudio. Marcos cierra la laptop de golpe y llama a la policía. Los agentes llegan, pero sin el enlace original o acceso al sitio, no pueden hacer mucho. Le sugieren que tenga cuidado y cambie sus rutinas. 2 días después, mientras empaca sus cosas para mudarse a casa de un amigo en otra ciudad, recibe un mensaje en su teléfono desde un número desconocido. Los sujetos no abandonan el experimento. Nos vemos pronto. Marcos borra el mensaje de su teléfono con manos temblorosas, pero sabe que el daño está hecho. Esa noche, mientras empaca en silencio, cada crujido del piso, cada sombra fuera de su ventana, lo hace saltar. Su mente repite las palabras del mensaje: nos vemos pronto. Al llegar a casa de su amigo Adrián en Valencia, intenta actuar con normalidad, pero no puede evitar revisar constantemente las cámaras de seguridad que Adrián tiene instaladas. Los primeros días pasan sin incidentes, hasta que una madrugada, el sistema de alarmas emite un pitido bajo. En la pantalla del monitor, se ve una figura encapuchada parada frente a la casa, inmóvil. No intenta entrar, solo observa. Lo más aterrador, sostiene un cartel con un símbolo dibujado en rojo, la letra griega sigma, igual que el nombre del sitio de la Deep Web. Marcos graba el video y llama a la policía, pero cuando llegan, no hay rastro de la figura. Los agentes revisan las cámaras del vecindario y descubren algo perturbador. Esa misma persona estuvo parada frente a la casa de Marcos en Zaragoza la noche anterior a su huida. A la mañana siguiente, Marcos recibe un paquete anónimo en la puerta de Adrián. Dentro hay un USB con un video editado profesionalmente, imágenes suyas caminando por la universidad, comprando en el supermercado, incluso durmiendo en su antigua habitación. La voz en off susurra: el proceso de observación está completo, fase 2 iniciada. Un informe médico falso con su nombre, fechado ese mismo día, titulado Sujeto número 442, alta resistencia al estrés, ideal para pruebas de límite. Adrián, asustado, insiste en ir a la policía nuevamente, pero Marcos se da cuenta de un detalle escalofriante. En el video, hay tomas en ángulos imposibles, como si lo hubieran grabado desde dentro de su propio dormitorio, o a través de su webcam. Esa noche, mientras revisa su laptop en busca de spyware, un pop-up aparece de la nada. Es un mensaje del mismo chat de la Deep Web, pero esta vez, la dirección IP está enmascarada como localhost, su propia red. El texto dice: ¿crees que mudarte te salvará? El proyecto Sigma nunca pierde sujetos. Mañana a las 3:33 de la mañana, abre tu ventana. Marcos desconecta el router de un tirón. Fuera, el viento golpea los árboles con fuerza, y por un instante, jura escuchar pasos en el techo. Marcos pasa la noche en vela pegado a la pantalla de su laptop mientras analiza cada archivo del USB con herramientas de recuperación de datos. Encuentra metadatos ocultos en el video, coordenadas GPS que apuntan a un edificio abandonado en las afueras de Valencia, cerca de una antigua clínica psiquiátrica clausurada en los años 90. Al amanecer decide confrontar su miedo. Sin decirle a Adrián, toma un cuchillo de cocina y lo esconde en su chaqueta antes de dirigirse al lugar. El edificio, con ventanas rotas y grafitis de símbolos médicos distorsionados, parece respirar malignidad. Una puerta semiabierta cruje con el viento. Dentro, el silencio es opresivo. El piso está cubierto de expedientes médicos falsos, fotos de personas con códigos de barras tatuados en el cuello, y monitores de computadora antiguos aún encendidos, mostrando transmisiones en vivo de calles vacías. En una pared, alguien escribió con spray rojo: el dolor es solo datos. Nosotros los colectamos. De pronto, un sonido metálico retumba en el piso superior. Marcos sube las escaleras, encontrando una habitación convertida en laboratorio improvisado. Jeringas oxidadas, camillas con correas de cuero, y una cámara de video grabando hacia la puerta. En la pantalla adjunta, ve su propia imagen en tiempo real, con un texto superpuesto. Sujeto número 442 en ubicación primaria. Preparar secuencia de iniciación. Una voz distorsionada sale de altavoces ocultos. No deberías haber venido, Marcos, pero ahora que estás aquí, ¿te gustaría ver cómo terminan realmente los sujetos del proyecto Sigma?
Las luces parpadean, revelando siluetas de personas de pie en las esquinas de la habitación. No se mueven, no respiran. Marcos corre hacia la salida, pero la puerta principal ahora está sellada con cadenas. El altavoz ríe mientras un gas amarillento comienza a filtrarse por las rejillas del techo. El gas amarillento se arrastraba por el suelo como una serpiente venenosa, envolviendo los tobillos de Marcos antes de trepar hacia su rostro. Un olor dulzón, casi como almendras podridas, le quemó la garganta. Sabía lo que eso significaba: cianuro o algún derivado. Sin tiempo para pensar, se arrancó la camisa y la presionó contra su nariz y boca, filtrando el aire a través de la tela húmeda de sudor. Las siluetas en las esquinas avanzaron hacia él, moviéndose a trompicones, como marionetas con hilos rotos. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de gas vintage, los ojos reemplazados por lentes de vidrio opaco. Uno de ellos levantó una jeringa llena de un líquido negro. Marcos retrocedió, tropezando con los restos de una silla de ruedas oxidada. Su mano cerró alrededor de un tubo metálico suelto, un soporte de suero, y lo blandió como un garrote. Con un golpe seco, rompió el cristal de una ventana trasera. El aire frío de la noche se mezcló con el gas, creando un remolino de vapor tóxico. Saltó al vacío justo cuando las siluetas lo alcanzaban. Cayó sobre un toldo de lona que amortiguó la caída, pero el sonido del metal retorciéndose bajo su peso alertó a alguien en la calle. Una linterna lo cegó. ¿Estás bien? Una voz femenina. Una ciclista nocturna con el casco aún puesto lo ayudó a incorporarse. «Esto es propiedad privada. ¿Qué demonios haces aquí?» Marcos no podía hablar. Señaló el edificio con un temblor incontrolable. La mujer siguió su mirada hacia la ventana rota. Las siluetas ya no estaban. Solo la oscuridad y el brillo lechoso de los monitores apagándose uno por uno. «Llamaré a la policía», dijo ella sacando su teléfono. «No». La voz de Marcos sonó como un ladrido. «Ellos tienen acceso a las frecuencias». La ciclista frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, el sonido de una furgoneta acelerando los hizo girar. Un vehículo sin placas dobló la esquina, los faros apagados. Esa fue la única orden que el cerebro de Marcos pudo procesar. Arrancó la bicicleta de la mujer y pedaló como si el infierno lo persiguiera, lo cual en cierto modo era cierto. La ciclista gritó detrás de él, pero el rugido de la furgoneta ahogó sus palabras. Marcos llegó a un café internet abierto las 24 horas en el centro de Valencia. Pagó en efectivo, eligió la computadora más alejada de las cámaras de seguridad y se sumergió en la Deep Web usando una VPN enmascarada. Tras horas de rastrear foros marginales, encontró un hilo titulado «Proyecto Sigma, mito o realidad». El texto, escrito por un usuario anónimo, detallaba experimentos de la Guerra Fría donde sujetos eran expuestos a torturas extremas para mapear los límites de la cordura humana. La última línea lo heló. El proyecto nunca terminó, solo se privatizó. Ahora los ricos pagan por verlo en vivo, y tú, querido lector, podrías ser el próximo espectáculo. Un archivo adjunto contenía una lista de nombres y fechas. Al final, en letras recientemente añadidas, Marcos López, en progreso, fase 2, persecución controlada. El teclado crujió bajo sus dedos cuando escribió una pregunta en el hilo. ¿Cómo los detengo? La respuesta llegó en segundos, desde un usuario llamado administrador. No puedes. Pero si quieres sobrevivir, sigue estas instrucciones al pie de la letra. 1. Ve al almacén 742 en el Muelle Norte. 2. Busca el contenedor marcado con un símbolo sigma. 3. Dentro hallarás un teléfono. Contesta cuando suene. Marcos no sabía si era una trampa o su única salvación, pero el reloj en la pantalla marcaba las 3:32 de la mañana. Mañana a las 3:33 de la mañana abre tu ventana. El mensaje de la noche anterior resonó en su cráneo. Tenía menos de un minuto. Justo entonces, todas las computadoras del café se apagaron. Las luces también. En la oscuridad, el sonido de la puerta trasera abriéndose. El café internet quedó sumido en una oscuridad espesa, solo rota por el tenue resplandor de los routers parpadeantes. Marcos contuvo la respiración mientras los pasos se acercaban, crujidos metódicos, como botas militares sobre linóleo. De pronto, las luces se encendieron en secuencia,
revelando a 3 figuras con overoles negros y máscaras de gas personalizadas. Los lentes llevaban grabado el símbolo punto. No portaban armas, no las necesitaban. El líder levantó una tablet. La pantalla mostraba a Adrián, esposado a una silla en lo que parecía una versión clonada de su propia habitación. «Has llegado más lejos que el 93% de los sujetos», dijo una voz mecánica desde la máscara. «Pero cada experimento necesita un final. Elige. Primero, te unes a nosotros voluntariamente. Tu amigo vive. 2. Intentas huir. Ambos se convierten en caso número 443 y 444. Marcos miró hacia la puerta trasera. Entre las sombras, distinguió a la ciclista de antes, ahora con una máscara idéntica. Nunca hubo ayuda. Todo era parte del guión. «¿Qué quieren de mí?», gritó, aplastando el ratón bajo sus dedos. La tablet cambió a un video. Él mismo, durmiendo en su casa meses atrás, mientras una mano anónima inyectaba algo en su cuello. «Ya está hecho. Solo recolectamos datos. Tu resistencia es invaluable». 48 horas después, un nuevo video apareció en un foro cifrado de la Deep Web con el título «Caso número 442. Transformación». En él, Marcos, ahora con un uniforme blanco, administraba una inyección a un nuevo sujeto atado. Sus ojos, vacíos como los de las siluetas, miraron a la cámara mientras susurraba: «El dolor es solo datos. Yo los colecto». La transmisión terminaba con un mensaje en rojo: «¿Quieres ser parte del proyecto Sigma? Busca el símbolo. Te encontraremos». El protagonista, un joven acostumbrado a comprar marihuana de manera local, se encuentra en un problema cuando su proveedor habitual se muda lejos. Sin opciones a la vista, sus amigos le hablan de un lugar oculto en la Deep Web, un mercado ilegal donde se puede conseguir de todo. Aunque al principio duda, la necesidad lo empuja a adentrarse en ese mundo oscuro. Descarga el navegador Tor, necesario para acceder a la Deep Web, y explora el sitio. Encuentra un vendedor llamado ILB, quien le ofrece un trato demasiado bueno para ser verdad. Una onza de marihuana a un precio irrisorio, pero con la condición de que sea un intercambio en persona. El protagonista, aunque desconfiado, accede, pues ya ha hecho tratos locales antes sin problemas. Sin embargo, las señales de alerta comienzan a aparecer. ILB hace preguntas extrañas. Quiere saber su dirección exacta, con quién vive y hasta su rutina. El joven miente, diciendo que vive solo, pero algo en la conversación no cuadra. El vendedor insiste en reunirse en un lugar inusual, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El protagonista llega al lugar, pero no ve a nadie. Recibe un mensaje de ILB diciendo que está en camino, lo cual no tiene sentido, pues si vivía a 1 hora de distancia, ¿cómo conocía ese sitio tan específico? La paranoia crece y después de esperar sin éxito, decide irse. Al llegar a casa, nota algo extraño. La puerta está abierta, aunque juró haberla cerrado. Las luces están encendidas y se escuchan ruidos dentro. Grita por sus padres, pero no hay respuesta. El auto de su padre no está, pero alguien más sí está allí. Con el corazón acelerado, toma un cuchillo de la cocina y sube las escaleras. La puerta del cuarto de sus padres se cierra de golpe. Al abrirla no ve a nadie, pero el joyero de su madre está abierto, como si alguien hubiera estado buscando algo. En un acto desesperado, llama al 911 desde el teléfono fijo, pero antes de que pueda dar detalles, algo lo agarra desde debajo de la cama. Una lucha violenta estalla. El intruso, un hombre con ropa andrajosa y un sombrero hacia atrás, grita cuando el cuchillo lo hiere en el brazo. Sangrando, huye de la casa sin mirar atrás. La policía llega minutos después, pero el rastro del atacante se pierde. El detective a cargo explica que la Deep Web es un lugar donde los criminales operan con impunidad, usando identidades falsas y métodos casi imposibles de rastrear. El joven, traumatizado, intenta dar pistas sobre ILB, pero el perfil del vendedor ya ha desaparecido de la red oscura. La familia refuerza la seguridad de la casa, pero la pregunta sigue ahí. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo obtuvo su dirección? ¿Fue todo una trampa desde el principio? El miedo persiste, porque en la Deep Web, una vez que tu información está fuera, nunca vuelves a estar completamente a salvo. Días después del ataque, el protagonista intenta retomar su vida, pero la paranoia no lo abandona. Cada ruido en la noche,
Cada auto desconocido estacionado cerca de su casa lo hace saltar. La policía no ha encontrado al intruso, y aunque el cuchillo tenía su sangre, las bases de datos no arrojaron coincidencias. Una noche, mientras revisa su correo en modo incógnito, paranoico de que lo espíen, encuentra un mensaje cifrado en una cuenta secundaria que casi no usa. El asunto dice: no aprendiste la lección. Al abrirlo, solo hay un enlace .onion, la extensión de la Deep Web. El enlace lo lleva a un foro oculto donde, bajo un hilo titulado Trabajos sucios, aparece un post reciente. Cliente ingrato. No valora el servicio. Quizás necesita otra visita, esta vez con más tiempo. El usuario que lo publicó es Shadow ILB. El corazón le late con fuerza. No es coincidencia. ILB no era solo un vendedor, era un cazador. Y ahora lo había marcado. El protagonista, con manos temblorosas, intenta rastrear al usuario. Busca patrones en sus mensajes antiguos, pero la Deep Web no deja huellas fáciles. Sin embargo, en un descuido, Shadow ILB menciona un lugar: el viejo motel de la Ruta 17. Una búsqueda rápida en Google Maps muestra que está a solo 30 minutos de su ciudad. ¿Era una trampa? ¿O una pista dejada a propósito para asustarlo? Decide no decirle a nadie. Toma un cuchillo de cocina, una linterna y su teléfono con GPS, pero sin activar el historial. Si la policía no lo ayudó, él mismo resolvería esto. El motel está abandonado, con ventanas rotas y grafitis. Al acercarse, ve un Honda negro estacionado atrás, igual al que describió la noche del ataque. Dentro, en la habitación 13, la única con una puerta semiabierta, hay una laptop encendida. En la pantalla, un chat abierto en la Deep Web con un mensaje escrito a medias. El paquete está en movimiento. Terminar el trabajo hoy. De pronto, un ruido detrás de él. Shadow ILB no estaba solo. El protagonista gira rápidamente, pero antes de que pueda reaccionar, una figura encapuchada lo golpea en la cabeza. Todo se vuelve negro. Cuando despierta, está atado a una silla en medio de la habitación del motel. Frente a él, Shadow ILB, un hombre alto, con cicatrices en los nudillos y ojos fríos, ajusta una cámara en un trípode. Pensé que habías entendido la primera vez, dice el hombre con voz calmada. Pero viniste a buscarme, eso fue estúpido. La laptop sigue abierta, mostrando un chat en la Deep Web donde alguien escribe: ¿el material está listo para subir? El protagonista se da cuenta demasiado tarde. No era solo un robo. Lo que querían no era su dinero ni las joyas de su madre. Era él. En la Dark Web hay mercados para todo, susurra el hombre mientras acerca un cuchillo. Órganos, snuff films y chicos como tú que se meten donde no deben. Con un movimiento brusco, el protagonista se lanza hacia adelante, haciendo caer la silla. El golpe distrae al hombre el tiempo suficiente para que, con los brazos torcidos, alcance un trozo de vidrio roto del suelo. Corta las ataduras justo cuando Shadow ILB se abalanza sobre él. Ambos caen al suelo forcejeando. El cuchillo clava en el hombro del joven, pero logra hundir el vidrio en el cuello del atacante. La sangre brota. El hombre se retuerce, ahogándose en su propio líquido vital. Antes de huir, el protagonista revisa la laptop. En ella encuentra archivos con nombres de otras víctimas, un contrato encriptado con un cliente anónimo, su propia foto subida a un foro oculto bajo el título Nuevo objetivo, urbano, 19 años, $15,000. No era un robo, era un secuestro por encargo. La policía llega al motel, pero Shadow ILB está muerto y la laptop se autodestruye con un virus antes de que puedan extraer datos. Sin pruebas, el caso se cierra como ajuste de cuentas entre criminales. El protagonista sobrevive, pero sabe la verdad. Alguien en la Deep Web lo eligió como objetivo, y esa persona o grupo sigue ahí. Años después, ya en otra ciudad, recibe un correo anónimo. Los muertos no pagan deudas, pero tú sigues vivo.